Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy los llevo conmigo a un lugar que parece sacado de otro mundo, la Medina de Marrakech. Aquí el caos tiene su propio encanto y cada esquina está llena de vida, colores, aromas y sonidos únicos. Este video será un recorrido sin filtros, mostrándole la realidad de esta ciudad vibrante y llena de energía. Vamos a perdernos juntos por sus estrechas callejuelas, descubrir mercados bulliciosos y dejarnos llevar por el ritmo de Marrakech. Prepárense para una experiencia auténtica. Comencemos. Salam aleikum, amigos, bienvenidos a Marruecos. Estamos en Marrakech, una de las ciudades más importantes del país y por supuesto también una de las más turísticas. Vienen gente de todas partes del mundo y en este viaje lo he comprobado. Así que en este video hoy estaremos recorriendo un poco la ciudad de Marrakech, la parte antigua específicamente, lo que es la Medina, los mercados, para mostrarle un poquito de cómo es el caos en esta ciudad, cómo funciona, qué lugares tienen que ver. Y bueno, ahora mismo me encuentro en la plaza más famosa de acá, es digamos el centro donde todas las personas se reúnen, no solamente turistas, también mucha gente local viene aquí a encontrarse, a pasar un rato diferente, a comer algo. Y bueno, obviamente hay también muchos trabajadores informales, digamos que hay muchos puestos de comida, de todo, artesanía, de frutas, jugos, bueno, mucha cultura y músicos. Y también en esta plaza se encuentran los famosos encantadores de serpientes y también otros tipos de animalitos, digamos, que están aquí alrededor en esta plaza. Esta parte, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo que se hace con estos animales, así que en este video realmente no van a ver nada de eso, se los digo de una vez. Pero de todas maneras les voy a dar el dato de que si ustedes vienen a Marrakech y les llama la atención el tema de los encantadores de serpientes o los que están con los monos, les recomiendo que tengan mucho cuidado, ya que usualmente suelen cobrarte por grabarlos o hacerles fotos, y si tú no quieres pagarles se pueden poner un poco agresivos o suelen montarte encima los animales, las serpientes, para sacarte dinero. Así que mucho cuidado con eso. Yo la verdad trato de no acercarme para nada para evitar este tipo de inconvenientes. Y ahora sí, amigos, bueno, vamos a ir a recorrer un poco la parte interna, la parte de los zocos de los mercados, para que vayan viendo cómo es, qué venden, cuánto cuestan las cosas y todo el caos que se vive allí adentro. Recuerden que es muy normal aquí regatear, así que si ustedes van a comprar algo, siempre negocien el precio, porque al principio te van a dar un precio bastante elevado. Es normal, es parte de la cultura, de hecho dicen que se ofenden si ustedes no regatean, así que por favor, que no les dé vergüenza, regateen un poco el precio. Yo tampoco soy muy de regatear, pero bueno, hago mi mayor esfuerzo aquí en Marruecos. Y otro dato importante que les voy a dar es que tengan dinero en efectivo si quieren hacer compras o si quieren comer aquí alrededor de la Medina, porque la mayoría de lugares no acepta tarjeta. Así que mi recomendación es traigan euros en efectivo y cambien dinero en el Hotel Ali. Le voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video todos los datos importantes que deben de saber y la ubicación del sitio donde cambiar dinero. Sin embargo, también la otra opción que yo también utilizo es la tarjeta Revolut, donde pueden ustedes cambiar dinero en línea y sacar en efectivo aquí en Marruecos, en cualquier país. Es una cuenta online que te permite tener cuentas en diferentes monedas y es bastante útil para viajar. Yo siempre la utilizo, así que les dejo el link aquí abajo en la descripción. Si aún no te has hecho una cuenta Revolut, tienes que hacerlo porque de verdad vale muchísimo la pena. Entonces estamos ahora en esta plaza y bueno, es uno de los lugares que tienes que visitar y es que aquí ocurre todo. Esto es el centro. De hecho, el nombre de esta plaza, que se llama Yema Esna, si no me equivoco en la pronunciación, el significado
de todos lados, locales también, turistas, y un dato curioso es que esta plaza en el día es una cosa y en la noche se transforma, y aquí en este espacio que ven al final se convierte en un lugar de comida callejera, un montón de puestecitos callejeros. Ahora mismo hay más como artesanía, los puestos de jugos que sí están todos los días. Ya hemos probado jugos, de todas maneras en este video vamos a probar uno más adelante. Por todo, otra cosa, esa señora como la que me está ofreciendo ahora mismo, eviten de hacerse aquí los tatuajes de henna, porque dicen que las tintas o la henna que utilizan la mezclan con otros productos como alcohol y puede hacerte reacción alérgica en la piel, así que tengan mucho cuidado con eso. Ellas también normalmente te dicen que son gratis, pero no crean que son gratis porque te van a cobrar y puede que te cobren en euros o más de la cuenta, así que ese es otro consejo que les doy, es mejor que se lo hagan si están haciendo el tour al desierto. Hay un lugar que las van a llevar allí a hacérselo y son gratis y seguro. Ya yo me lo hice, miren, ya yo fui al desierto. Si quieren ver ese video, ya está publicado aquí en mi canal, donde les comento cómo es el tour de 5 días y 4 noches por aquí en Marruecos. Entonces, bueno, si quieren probar los jugos de los chicos, aquí al final es normal que te van a empezar a llamar uno u otro. Ya aquí me están llamando a mí, pero bueno, hoy ya no quiero probar estos jugos porque ya hemos tomado, así que bueno, tengan mucho cuidado. Igual pueden probarlos, se los recomiendo, están buenos, y aprovechen un poco de conversar con la gente local, que es parte también de la experiencia de venir aquí a Marrakech. Parece que aquí en esta zona la gente no le está gustando mucho que los grabemos o que hagamos fotos. Ya hay varios sitios, varias personas que nos han dicho que no se puede tomar fotos, y ahorita un señor me hizo así como que no, porque yo estaba grabando. Así que vamos a ver, dependiendo de la zona, hay gente que sí, hay otros que te invitan a pasar, hay otros que no te dejan. Ajá, mira, aquí están grabando algo bueno. ¿Qué será? ¿Algún famoso? ¿Algún famoso? Y aprovechamos aquí una pequeña parada para tomarnos un jugo, miren, de granada, aquí con el chico que nos los vendió. Es típico, ¿verdad? La granada. Que lo exprimen aquí al momento, le ponen limón y está súper rico y refrescante. ¿Sí? Me gustó. Y dice, las medallas estas son una vuelta más. La de gimnasia. Bueno, amigos, y aprovechamos este tour guiado que estamos haciendo para entrar a visitar lo que es la Medraza, y es que es un lugar aquí muy importante en la Medina de Marrakech, y se trata de este antiguo internado donde venían aquí muchos niños. Hay más de 130 habitaciones en este lugar y venían aquí exclusivamente para estudiar. Venían a estudiar el Corán, que es el libro, digamos, sagrado para los musulmanes, y bueno, venían aquí desde muy pequeños, tenían que memorizarse todo el libro del Corán, que tiene más de 2000 páginas, imagínense eso. Y bueno, dicen que entraban aquí desde muy pequeños, desde los 6 años, 8 años, y salían ya
siendo mayores de edad, que era cuando culminaban sus estudios. Así que bueno, el lugar está súper bonito. Nos comenta nuestro guía que este lugar lo renovaron en el año 2017 durante una visita que hizo el rey actualmente, Mohamed II, si no me equivoco, o Mohamed III, que vino aquí y dio la orden de renovar este lugar y ahora se puede visitar. Está muy bonita las instalaciones y te puedes hacer unas fotos hermosas en este sitio. La entrada cuesta 50 dirhams, que son 5 euros, y se puede pagar en efectivo en dirhams, para que lo tengan en cuenta. No, sí, no. Este es el horno público. Mira, estamos aquí, nos dejaron el horno público. Aquí es donde la gente viene y hacen el pan todos los días. La gente del pueblo, digamos, de la zona, puede venir a traer su pan. Y ahí está haciendo el pan en el horno principal. Muy buen pan. Muy buen pan. Sí. Y hoy en este tour también nos estamos enterando de cosas, de datos interesantes, y es que nos dicen que aquí en las comunidades hay 5 cosas que no pueden faltar y que todos los pueblos lo tienen, como la mezquita. En todas las comunidades hay una mezquita, también el hammam, que son los lugares donde se bañan y se purifican, una fuente de agua, un horno público como el que acabamos de ver ahí atrás, que la gente puede venir todos los días a hornear sus panes, y por último el colegio o las escuelas para que la gente vaya a estudiar. Otro dato curioso es que aquí, bueno, la educación es gratuita en Marruecos, pero no es obligatoria, así que bueno, la gente puede decidir si van a estudiar o no. Lo que sí veo es que aquí aprenden muchísimos idiomas, y más que todo lo aprenden en la calle con los turistas hablando, porque mucha gente no sabe escribirlos. Sí, es verdad que aprenden muchos idiomas, pero no saben cómo escribirlos. Y nos comentan también que el 35% de la población en todo Marruecos son analfabetas, es decir, que no saben ni leer ni escribir, pero sí es verdad que se les da muy bien el tema de los idiomas para hablarlo. Miren, aquí viene un tuk-tuk. No es tuk-tuk, es tuk-tuk. No tuk-tuk, es tuk-tuk. Está manejando una chica. Pues ya les digo que esto es un caos total. Aquí se ve de todo. Aquí caminando por la Medina, les digo que hay que tener muchísimo cuidado, porque esto parece una autopista de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Mira, ahí va una bicicleta, nos han pasado motos. Las motos, bueno, hay demasiadas y se meten por aquí, por la Medina. Mira, aquí mismo vienen pasando mujeres. Mira, esta es una chica manejando. Hay muchas mujeres manejando motos aquí, y también pasan hasta burros, carritos de carga con burros. O sea, esto es el caos, así que bueno, hay que estar como muy pendiente. Miren, aquí van más motos, muy pendientes, caminar por la orilla. No vi. Caminar por la orilla con mucho cuidado, porque sí, esto es el caos. Ay, mira, eso que... Miren, y por aquí acabamos de comprar este tipo pastelito, empanadita de aquí marroquí. Hay de diferentes sabores. Este es de 4 quesos. Si es de 4 quesos, ¿estás seguro? Eso es lo que dijo él, yo le dije por chiste. Este es de 4 quesos, vamos a probarlo a ver qué tal. Es como de hojaldre, pero se siente como bastante grasosito. Toma. Tiene como fideo, vale. No, que va. Miren, realmente lo
que tiene. Es como la pasta marroquí, que son mini fideos adentro. Esto sí es queso. Y aparte también tiene queso. Sí, otra cosa importante aquí en Marruecos es que siempre compren agua. Es que siempre compren agua embotellada. Miren, aquí andamos nosotros con nuestra agua. Para que tengan una idea, el agua grande cuesta 6 dirham, que es menos de 1 euro, son como 60 centavos de euro. Y bueno, pueden conseguir en todos lados agua, pero sí es importante tomarla, obviamente, potable, que estén seguros de que viene sellada, porque sí es verdad que si toman, no sé, agua de la llave, por ejemplo, puede caer mal, obviamente, en el estómago, porque no está adaptada para tomar. Vaya. Si se apetece visitarlo, ¿vale? Si quieren visitar al Palacio de la Bahía. A las 4 nos buscan en el hotel. ¿Más gusto a las 4? Bueno, todo lo que es la Medina, que son casas que son de barro, ladrillos crudos de barro, sí. Pues no estaban preparadas por el terremoto. Mira cómo se está viendo esto aquí. ¿En qué momento se viene ese mes? Sí, así. Queda tapiado ahí. Hay más de 53 sinagogas, pero hay solo 10 que siguen funcionando. Esta es la otra, que está en la parte nueva. Sí, se llama la sinagoga. Bueno, el barrio judío aquí en Marruecos tiene un nombre típico que es Mellah. Pues todos los barrios judíos que existen, bueno, en Marrakech, en Fez, en Rabat, en Casablanca, se llaman Mellah, que es una palabra árabe que quiere decir sal, la sal. Es que los judíos antiguamente eran muy buenos comerciantes de sal. Es que la sal en esa época era más caro que el oro, que el oro. Se usaba para conservar la comida, las frutas, se usaba en todo. También la palabra salario proviene de sal. Salario, lo que cobramos mensual, viene de sal. Y luego los judíos cambiaron la sal con la seda, que es un tipo de seda que da el bicho, que da el gusano, que es un tipo de seda que es muy caro. Pues su mayoría eran intermediantes entre los comerciantes de la península ibérica, que es Europa del día de hoy, y los comerciantes musulmanes de África. Pues se cree que los primeros judíos llegaron a Marruecos después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, de Salomón en Jerusalén, y posiblemente después de la diáspora de los judíos. Pero su mayoría eran judíos expulsados de España en 1490. Está cerrada. ¿Sí? Sí, ¿No pone ahora? No. ¿Cuándo? No. Arriba. Fíjense que aquí en el barrio judío la arquitectura es bastante diferente. Esta área solían tener balcones o tienen balcones y solían vivir los judíos arriba y abajo tenían sus negocios. Entonces se movían era del negocio a la casa solamente. Esta zona solía ser de personas que eran judías y llegaron aquí luego de que fueron expulsados por los españoles y los franceses. Hoy en día nos dicen que ya el barrio está conformado solamente por personas de aquí de Marruecos, y aunque todavía siguen viviendo judíos en el país, su mayoría se encuentra viviendo en Casablanca. Miren, ahora aquí donde estamos se llama la farmacia Bereber y es aquí donde pueden encontrar todo tipo de semillas, especias, medicinas naturales. Miren qué bonito está este sitio, cómo exhiben todas estas cosas. Miren cómo tienen ahí las especies, comino, canela, curry, de todo, muy colorido.
Y esto que ven aquí, amigos, son flores de cactus, nos está diciendo nuestro guía, y las colocan aquí como decoración para que se vea todo más bonito y llamativo, pero no se pueden comer. Yo pensaba que eran té, pero no se utilizan para té. Miren unos extranjeros aquí. Bueno, aquí paramos el tráfico y todo para poder pasar. Stop the traffic. Bueno, amigos, llegó la hora de comer por aquí. Ya la gente está hambrienta, así que le pedimos recomendación a nuestro guía que nos hizo el tour por aquí por Marrakech y nos trajo un sitio que está súper cerca de la plaza Progress. Se llama Oscar Progress y bueno, aquí venden como mucha carne a la parrilla, queríamos algo diferente. También venden comida tradicional, el tajín, que lo van a encontrar por todas partes, y bueno, te ponen pancito en la mesa. Por aquí tenemos la carta, les voy a decir por encimita para que tengan idea de cómo son las comidas acá en la ciudad. Y venden entradas como ensaladas, aceitunas, siempre te ponen pan en la mesa. También venden omelette, huevos, venden cocina marroquí, por supuesto, tienen couscous, tienen tajín de diferentes sabores, de pollo, vegetariano, de cordero, de carne. Luego tenemos carne al grill, que tienen, esto no está en español, en algún lado. Ah, sí, aquí está en español, creo. Que tienen carne picada, salchicha, costillas, chuletas, riñones, hígado de cordero, corazón de cordero, pollo asado también hay, y por supuesto brochetas de ternera, de cordero y de pollo. Bueno, aquí hay bastantes opciones, los precios están bastante bien, la verdad. La carne, yo he pedido un bistec de carne de ternera, un filet, y cuesta 50 dirhams, que son alrededor de 5 euros. Igual al final del todo le vamos a decir cuánto fue la cuenta para que tengan idea de los precios. También hay un menú, que sí me parece un poco caro. El menú cuesta 190 dirhams, que viene siendo 19 euros, el menú más caro que he visto, la verdad. Pero puedes escoger como entrada, una parrilla o también cocina marroquí, algún plato tradicional y por supuesto un postre. Así que bueno, por ahora el lugar se ve bastante sencillo. Eso sí, se ve gente como turista y gente local también, está full. Vamos a ver qué tal está la comida, ahora les voy a mostrar. Bueno, ya aquí nos han traído la comida. Mira, por aquí nos pedimos bistec de ternera, carne de ternera. Por acá se pidieron el pollo y vegetales. Esto es tradicional. Papas fritas, ensalada marroquí, aceitunas, por allá más papas fritas y más bistec. ¿Qué tal? Y también le trajeron este caldito para echárselo al. Miren cómo son los baños aquí en Marruecos, solo por curiosidad, para que vean los baños de hombres especialmente. Bueno, amigos, y ya comimos en ese lugar que es como bastante tradicional aquí en plena Medina de Marrakech, y quería decirles más o menos cuánto fue la cuenta para que tengan idea. Fueron 412 dirhams, que son aproximadamente unos 40 euros. Esto es para 4 personas, comimos bastante, digamos. Se pidieron como 2 platos extras, bueno, papas fritas que pedimos extra, también pedimos un steak extra, ¿qué más? Pedimos ensalada de entrada, 4 bebidas, así que nada, aproximadamente fueron unos 10 euros por persona. Eso es en promedio lo que cuesta aquí un almuerzo, digamos, en Marruecos. Así que para que saquen por allí sus cuentas, obviamente que hay lugares más caros, más baratos. Todo depende de dónde se metan y cuánto coman. Miren, y si andan por aquí en Marrakech, les recomiendo este lugar, esta cafetería que se llama Patisserie de las Princesas, de Princess. Tienen helados muy ricos para llevar y adentro tienen café
cafecito, tienen dulces, no. Aquí adentro, miren, tienen cafecitos, tienen dulces tradicionales marroquí, que están muy buenos. Tienen así tipo pastelería, panadería, no sé, creo que se llaman pasteles marroquí. Y allá adentro tienen un espacio, una salita para sentarse, que está muy bonito este lugar aquí en pleno centro. Miren, aquí venden estos dulces, están súper buenos, miren qué ricos se ven. Para que tengan una idea, los dulces cuestan, dependiendo cuáles sean, desde 12 dirham, 25, quiere decir 1 euro, 2 euros aproximadamente. Aprovechamos antes de irnos porque hoy es nuestro último día aquí en Marrakech, así que entramos al café, nos quedamos a tomarnos un cafecito y un postrecito antes de irnos. Yo me pedí el mille fois, que es este dulce que nosotros conocemos como milhoja o algo así parecido, que está, mira, súper rico y cuesta 2 euros aquí en este café. Así que nada, vamos a disfrutar del cafecito antes de tener que irnos y dejar ya esta ciudad por ahora. Y así, amigos, hemos llegado al final de este video, de este recorrido por la ciudad de Marrakech. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando por aquí en mi canal. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido la ciudad. ¿Te gustaría visitar Marrakech? ¿Han visitado ya este país anteriormente? ¿Qué pregunta o qué curiosidad tienen sobre la cultura marroquí o en general sobre visitar este país? Me lo pueden dejar abajo en los comentarios, que yo les estaré respondiendo. Así que muchas gracias, amigos, por quedarse hasta el final de este video. Me voy porque ya nos tenemos que ir al aeropuerto, así que hasta el próximo video. Adiós.